le quiero pedir, ¿no es cierto?, que abra esta mesa al compañero Matías Arbizu, reitero, integrante de la Comisión Gremial Representativa del Banco República en Uruguay, dirigente de la Asociación de Empleados de la Banca Oficial y coordinador de la Mesa Sindical de Gremios de los Empleados Públicos en este país. Matías, adelante, tenés la palabra. ¿Qué tal, compañeros? Salud a esta charla internacional de militantes revolucionarios. Como decía Marcelo, soy integrante, presidente en este momento de la Comisión Representativa del Banco de la República, también integrante dirigente del Consejo de Banco Oficial, coordinador de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes. Todo esto viene de un proceso de unos años en donde hemos identificado un avance del clasismo en el Uruguay, en el movimiento obrero en el Uruguay. Habíamos hecho una charla por allá por el 2017 en el Partido de los Trabajadores, informando un poco y discutiendo y debatiendo un poco sobre este avance que se venía dando, que comenzó a mediados del segundo periodo de gobierno del Frente Amplio y fundamentalmente profundizándose a partir del tercer gobierno del Frente Amplio, en donde varios sindicatos, fundamentalmente públicos, comenzaron a verse avances de agrupaciones clasistas más o menos combativas, pero que de alguna forma se declaraban independientes al gobierno de turno, con una independencia de clase que de alguna forma era lo que estaba complicando y dificultando mucho las luchas, como todos sabemos, ¿verdad? Porque a partir del ascenso del Frente Amplio, la burocracia sindical no solamente se dedicó a planchar y a acolchonar cualquier tipo de lucha y cualquier tipo de conflicto, sino que directamente avanzó en la defensa irrestricta del gobierno y la aplicación de las distintas medidas que se venían aplicando, medidas claramente de ataque a los trabajadores, entre tarifazos, privatizaciones y otros tantos más. Pero a partir del 2017 en particular, en donde hay un avance en la banca oficial, se comienza a ver también un avance en otros sindicatos públicos, en la UTE, por ejemplo, la empresa estatal de energía y algunos otros sectores en la educación también. En el año 2017, simplemente para ejemplificar, cuando se gana por primera vez la agrupación que nosotros integramos en el sindicato bancario, una agrupación de frente único, fundamentalmente con movimentistas, se da un conflicto muy duro en el que la discusión fundamental pasaba por los ejes del rechazo a las privatizaciones, que ya venían de hace unos cuantos años, pero que recién a partir de ese 2017 se logró colocar en la discusión pública con denuncias importantes en cuanto al despilfarro brutal de los gobiernos de turno y el pasaje a manos privadas de negocio, operativa y demás, además del cierre de dependencias, pérdida de puestos de trabajo, rebaja salarial, precarización, es decir, un combo bastante interesante que bueno, fue lo que finalmente a partir del 2017 se logró poner en discusión y también se puso en discusión en varios de estos sindicatos que conforman la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que son básicamente los sindicatos de las empresas públicas en el Uruguay. En ese conflicto que duró unos cuantos meses y que llevó 56 días de ocupación, terminó derivando en un conflicto que se termina resolviendo de alguna forma frenando el avance que venía planteando el gobierno del Frente Amplio, el avance, digamos, en privatizaciones y en pérdida de puestos de trabajo. Y con la burocracia sindical
no solamente buscando aislar esta lucha, sino que directamente saliendo a atacarla públicamente, con declaraciones en medios de prensa, hablando en contra de la discusión que veníamos llevando adelante, y directamente dándole la razón al gobierno de turno, que obviamente fue brutal, pero que de todas formas los trabajadores de la banca oficial y del Banco República en particular lograron de todas formas superar y seguir sosteniendo. Eso terminó derivando en las elecciones de las comisiones representativas, que por primera vez la agrupación que integramos logró ganar, conquistar las elecciones con mayoría absoluta en el organismo, que luego se repitió, incluso creciendo a partir del año 2019, donde volvemos a repetir la presidencia en el Consejo de la Banca Oficial y también de la Comisión Representativa. A fines del año pasado tuvimos las elecciones nacionales, en donde aparece Luis Lacalle Pou a partir del Partido Nacional, junto con otros partidos de derecha que forman una coalición, donde incluso está incluido un partido encabezado por algunos militares. La cabeza de ese partido y candidato a la presidencia por Cabildo Abierto había sido general del ejército, puesto por el propio Frente Amplio y desvinculado del ejército con el tiempo justo para poder presentarse en las elecciones. Bueno, esa coalición de partidos de derecha termina ganando las elecciones, y eso generó una caída, una desmoralización en muchos militantes, en muchos trabajadores. Incluso un impacto interesante tuvo en la propia izquierda, que se había volcado por otras opciones, incluso el Partido de los Trabajadores en las elecciones anteriores, durante el tercer periodo del Frente Amplio, y que en esta nueva elección vuelven de alguna forma a poner su voto para el Frente Amplio, de alguna forma tratando de evitar que esta coalición de derecha terminara ganando las elecciones. Pero en definitiva, lo que planteaba esta coalición, que es la que termina ganando, es una ley de urgente consideración, que es el buque insignia que plantean, que en cierta forma el propio Frente Amplio ya de alguna forma, algunos de los artículos que incluyen en esa ley de urgente consideración los venía planteando también el Frente Amplio, incluso dentro de la propia campaña electoral. Por ejemplo, esta ley de urgente consideración que ya se terminó de aprobar en el Parlamento y que tuvo además más de un 50% de aprobación por parte del Frente Amplio, incluye ataque directo a la clase trabajadora en cuanto a la limitación del derecho a huelga, la prohibición de las ocupaciones y la limitación también a los piquetes, cosa que el propio Frente Amplio también había planteado, aparte de la prohibición de la ocupación de las oficinas públicas. Ya la había resuelto el Frente Amplio a través de un decreto años anteriores, la aplicación del decreto 401, que es un decreto represivo que aumenta el descuento a los trabajadores por encima del tiempo efectivamente parado, los decretos de esencialidad aplicados fueron intentados aplicar en varias oportunidades, fundamentalmente a los compañeros de la educación, que llevó en el año 2015 a una huelga muy interesante de los trabajadores de la educación, que terminó llevando al movimiento general, al movimiento sindical en general. Una lucha que de alguna forma nos posicionó a nosotros como agrupación dentro de la educación, y a nosotros como partido dirigiendo en cierta forma esa huelga de la educación. En los últimos meses, previo a la elección, el que era ministro de Trabajo por parte del Frente Amplio el año pasado, plantea además una nueva propuesta, un nuevo proyecto de ley en donde avanza aún más en el ataque a los trabajadores con respecto
a la forma en que se puede avanzar en la discusión de los convenios colectivos. Por ejemplo, planteaba la eliminación directa de la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto establece que una vez finalizado el convenio colectivo, básicamente se comienza a negociar de cero porque el convenio colectivo cae. Eso lo planteaba el propio Frente Amplio a través de un proyecto de ley antes de las elecciones nacionales. Por tanto, este planteo que hace el gobierno en este momento a través de la ley de urgente consideración tiene mucho que ver con lo que el propio Frente Amplio planteaba también en las elecciones anteriores, es decir, garantizándole, decía, lo que necesita para poder aplicar directamente el ajuste a los trabajadores. Esto como un ejemplo. Después, lo que tiene que ver con la represión, la LUC habilita, entre otras cosas, el gatillo fácil. Y de alguna forma, también en el periodo electoral, el que era propuesto como ministro del Interior por parte del Frente Amplio planteaba pasaje de 2.000 militares hacia la Guardia Republicana, es decir, hacia la policía, para seguir reprimiendo más a los trabajadores. También Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, en aquel momento planteaba que en los últimos meses se había abatido a delincuentes sin consecuencia alguna para la policía. Es decir, en definitiva, estaba dando señales de que ya estaba habilitado esto que ahora plantea este partido, el gobierno, en este momento. Ni que hablar lo que tiene que ver con la educación pública, la privatización dentro de la educación pública y lo que tiene que ver con el desmantelamiento, lo que tiene que ver también con las empresas públicas. Como le decía, en el 2017 hubo ese conflicto importante dentro de la banca oficial, en particular en el Banco de la República, pero también en varios entes del Estado, y que hoy vuelve a ser eje en la discusión y en la lucha de los trabajadores. El gobierno, cuando recién asciende, en los primeros días de marzo, pocos días después de que asciende, aparece los primeros casos confirmados de COVID-19 en el Uruguay. Y el gobierno casi inmediatamente plantea el cierre de las escuelas, los liceos, las universidades, poco después el cierre también de los shopping y otros comercios, lo cual de alguna forma desenmascara un planteo de seguridad y de estabilidad laboral en el Uruguay, porque rápidamente aparecen cientos de miles de trabajadores directamente desempleados en el Uruguay, lo cual deja en claro cuál era la situación real que había, porque evidentemente eso no era fruto necesariamente de lo que era la pandemia, sino de la realidad y la estabilidad laboral de los trabajadores en el momento. Casi enseguida de eso, como una medida para favorecer a la burguesía, a las patronales, el gobierno habilita la flexibilización al envío de seguro de paro de los trabajadores y a los despidos. Y por parte del PIT-CNT, de la Central Sindical en el Uruguay, no hay ningún tipo de respuesta con respecto a esto. Y no solo no hay respuesta con respecto a esto, es decir, no hay ninguna lucha, ni ningún mensaje siquiera por parte del PIT-CNT al gobierno de enfrentar este ataque a los trabajadores, sino que se comienza a negociar por parte de los distintos sindicatos en qué forma se va a dar los despidos o los seguros de desempleo. Esto es un ejemplo bien claro en el sindicato bancario, que está integrado por la banca oficial y por la banca privada. Es un sindicato general de todo el sistema financiero en el Uruguay. El sector privado ganó el año pasado alrededor de 500 millones de dólares, que es más o menos lo mismo, poco menos de lo que ganó el Banco República en el mismo periodo. Ganó alrededor de 500 millones de dólares y al mismo tiempo este año manda más de 1.500 trabajadores al seguro de paro y ya hay algunos de ellos que están despedidos. Y el Consejo de Banca Privada,
es decir, lo que nuclea a los trabajadores del sector privado, en lugar de avanzar en una lucha y declararse conflicto y defender los puestos de trabajo de estos compañeros, lo que hace es negociar la forma en que se va a mandar el seguro de paro a estos compañeros con la rotación y, bueno, los despidos que en definitiva se terminan dando después. Esto es lo que ha hecho la burocracia con respecto a este tema, en donde en ningún momento planteó, como les decía recién, en ningún momento plantea una lucha contra este ataque a los trabajadores. Además, casi al mismo tiempo en donde se plantea esta flexibilización laboral, se plantea también, o se aplica más bien, un tarifazo, un aumento general de las tarifas, un aumento general de la inflación, que tampoco tiene respuesta por parte del PIT-CNT, más allá que salen algunas expresiones en algunos sectores, no por parte del PIT-CNT y, por supuesto, nada a partir del Frente Amplio. Luego ingresa esta ley de urgente consideración a ser discutida en el Parlamento. Por parte del Frente Amplio, lo que se plantea es, bueno, la ley de urgente consideración es negativa para el conjunto de los trabajadores, vamos a ir a un referéndum, si esto se aprueba, vamos a ir a un referéndum para derogarlo. Por parte del PIT-CNT, la cúpula, la burocracia sindical, plantea ir por ese mismo camino. Y aquí surgen un par de elementos que son bien interesantes para ver. A mediados de mayo se convoca una movilización por parte de algunos colectivos, algunos grupos de trabajadores, estudiantes, vinculados muchos a la educación, una movilización en contra de la ley de urgente consideración que estaba siendo tratada recién en la primera Cámara. Y fue una movilización que realmente fue muy importante por la cantidad de gente que asistió en medio de la pandemia y con todo el nerviosismo y el miedo que generaba toda esta situación. Fue la primera movilización que se desarrolló con la pandemia instalada. Y fue una movilización realmente, digamos, que se puede comparar con lo que fueron los últimos actos del 1 de mayo, por ejemplo, en cantidad de gente convocada en el acto principal del 1 de mayo. Es decir, realmente muy importante en una movilización que no fue convocada por el PIT-CNT y que la burocracia sindical directamente rechazó plantear esa movilización. Sin embargo, estos colectivos por fuera lograron una convocatoria muy importante. Colectivos que después se fueron sumando agrupaciones sindicales y gremiales también a la convocatoria, incluso algunos sindicatos también lo terminan haciendo. Luego de esto, otra coordinación de sindicatos a partir de un planteo de los trabajadores de la educación plantean una movilización para el mes de junio que la burocracia sindical a partir del PIT-CNT toma de alguna forma para tratar de bloquear que se generen nuevas movilizaciones donde ellos no puedan estar controlando. Entonces llaman a una movilización en ese momento, tomando esa fecha que venían trabajando estos colectivos y esta coordinación contra la LUC que se termina formando, y se genera una movilización también muy grande, ya más grande que la anterior, convocada esta vez sí por el PIT-CNT, que lo que plantea fue un paro parcial de apenas unas horas en la mañana, pero que de alguna forma demostró la intención y la necesidad de los trabajadores de salir a manifestarse y a rechazar esta ley de urgente consideración. En medio de todo esto, el Frente Amplio empieza a votar a favor gran parte de lo que venía siendo ese proyecto de ley, y ya no se escuchan aquellas voces del referéndum y mucho menos, por supuesto, de un plan de lucha para derrotarlo. Los primeros días de julio, esta coordinación contra la LUC vuelve a plantear una movilización. En este momento sí algunos sindicatos rápidamente apoyan la movilización y se termina generando una movilización realmente muy grande
ya más grande que las dos anteriores, es decir, ya con mucho más impulso por parte de los trabajadores para poder avanzar y derrotar a este planteo del gobierno, que evidentemente venía con un ataque directo a la clase trabajadora. Conjuntamente con esto se plantea un decreto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que depende del Ministerio de Economía, en donde toma algunos elementos de la Ley de Urgente Consideración, que todavía no estaba aprobada, y plantea dentro de ese decreto el recorte de vacantes de puestos de trabajo en las empresas públicas y en los organismos del Estado a nivel general, y también un recorte en los presupuestos. A partir de ello, dentro de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y dentro del Sindicato Bancario, se empieza a dar una discusión, se declara conflicto en varios sindicatos y se realiza ahora, el 29 de julio, se realiza una movilización muy grande convocada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, con todos los trabajadores de los entes, una movilización realmente muy grande, con una marcha entre el Ministerio de Economía y la torre ejecutiva, que tuvo alrededor entre 4.000 y 5.000 trabajadores en la calle, donde nosotros tuvimos la posibilidad también de hacer uso de la palabra allí, denunciando toda esta situación y todo este avance, que es una profundización de las políticas que se venían aplicando en los años anteriores y que de alguna forma tiene que ver también con la lucha que se dio en el año 2017, esta vez con una profundización o un mayor a lo que se venía dando. Luego de esa movilización, al día siguiente, sale otra movilización con respecto a la LUC, a la Ley de Urgente Consideración, una movilización convocada por organizaciones sociales, por la Intersocial, que también es planteada todo lo largo de la avenida principal de Montevideo, 18 de julio, también con una enorme participación de trabajadores. Luego se plantea en los siguientes días prácticamente 1, 2, 3 movilizaciones en la semana, todas terminando frente a la torre ejecutiva, donde está la presidencia y la OPP. Se plantean varias movilizaciones, la salud, los químicos, la educación en el día de hoy se está movilizando también con un paro, una movilización general, día 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, bueno, una gran movilización en donde también estamos participando. Por tanto, lo que se ve es una intención y una necesidad por parte de los trabajadores de ir a una lucha contra todo este planteo general de ataque a la clase trabajadora, de rebaja salarial, que es otro de los planteos que también hace el gobierno, un planteo de rebaja salarial, de ajuste a partir del año que viene, en donde ya no se ajusta por la inflación, se ajusta por debajo de la inflación, incluso restando la diferencia y la caída del PBI en el salario. Es brutal el ajuste que plantea a partir del año que viene también el gobierno, y que el PIT-CNT, la burocracia del PIT-CNT plantea el acuerdo con este planteo del gobierno. Lo que es interesante de este momento es que en el PIT-CNT, cuando se pone a votación y termina acordándose con el gobierno esta rebaja salarial, sindicatos que por lo general votaban y que están que son dirigidos por la burocracia del PC, algunos sindicatos terminan votando en contra. Sindicato importante como el de la construcción, por ejemplo, termina votando en contra de este acuerdo con el gobierno. Los sindicatos que hablábamos al principio, aquellos donde decíamos que había un cierto avance del clasismo, también votan en contra, pero no solamente votan en contra, sino que por primera vez votan en contra y sacan una declaración en contra de lo que la burocracia sindical estaba acordando en ese momento, cosa que no se había dado. En otros momentos se había dado, sí, una votación diferente en contra de algunos planteos de la burocracia, pero luego de resuelta la discusión, no había ningún elemento más que se pudiera aportar para que los compañeros, para que los trabajadores en general pudieran discutir. En este caso sí sale una declaración que sale para el conjunto de los trabajadores y de alguna forma marca un escenario distinto
en lo que hace a la discusión general que se viene dando. La cuestión es, como decía, que se ve claramente que hay una intención general de los trabajadores de salir a movilizarse. De hecho, ni bien se aprueba la ley de urgente consideración, se comienzan a armar grupos distintos en donde se plantea iniciar la campaña por un referéndum para derogar la LUC, y también hay elementos que dicen, bueno, sí, el referéndum para derogar la LUC, pero además enmarcado dentro de un plan de lucha general. Y esto también es aprobado en varios sindicatos, este mismo planteo, es decir, avanzar en una juntada de firmas, en una campaña para lograr, de alguna forma, derogar esta ley de urgente consideración, con los elementos que ya les planteaba, y varios más, pero enmarcado dentro de un plan de lucha. Esto pasó en el sindicato bancario, en la parte de banca oficial. Obviamente que la discusión va a tener que llevarse a un plano más general dentro del sindicato bancario, donde la burocracia tiene un control bastante absoluto. También se dio esta misma discusión y resolución en el sindicato de municipales y en el sindicato docente. También hay otros sindicatos que también lo están discutiendo, pero que de alguna forma empiezan a marcar el camino por dónde ir a esta discusión, que no va por el tema netamente electoral como el referéndum, sino que también va por un plan de lucha para derrotar todo el ajuste que se viene a través de los distintos mecanismos. La ley de urgente consideración, el decreto del OPP, el planteo de rebaja salarial a partir del año que viene, etc. Y bueno, esto es lo que viene siendo el planteo en este momento en el Uruguay. Lo que sí vemos, y que es clarísimo, es que hay una tendencia a seguir aislando las luchas. Es decir, cada uno, digamos, mientras se discutía la ley de urgente consideración, se planteaba, cada sindicato iba a discutir o a presentar en el Parlamento lo que le afectaba directamente a su sector de trabajadores. Lo cual obviamente no planteaba nada en conjunto, una lucha unificada por parte de la clase trabajadora en contra de este planteo del gobierno. Como le decía, el FA en el principio, el Frente Amplio en el principio de todo esto, cuando se presenta el proyecto de la ley de urgente consideración, el FA decía, bueno, vamos a un referéndum para anularla, para derogarla. Luego, durante el proceso de discusión de la LUC, no solo no vuelve a aparecer ese elemento arriba de la mesa, sino que el FA vota más del 50% de los artículos, y hoy, ya aprobada la ley de urgente consideración, ya directamente no se habla en absoluto del tema del referéndum, salvo algunos sectores que más bien hacen eco de algunos planteos y de algunas encuestas, pero que no plantean directamente hacerlo, y mucho menos plantearse avanzar en esta campaña, y mucho menos una lucha concreta con respecto a esto. Así que ese es el escenario general en el Uruguay, en donde hay cierto movimiento que llama la atención y que realmente hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder. La burocracia sindical no está pudiendo contener como quisiera las luchas que se vienen dando. Dentro del sector banco oficial hace ya varios meses que se viene con un conflicto declarado y con movilizaciones prácticamente todos los días de la semana en distintos lugares. Hoy le decía que iba a llegar medio justo a esta charla porque justamente veníamos de una movilización que estábamos realizando. Bueno, este proceso va a seguir, se va a profundizar. Hay mesa de entes que se va a reunir el lunes, en donde, bueno, de alguna forma, a la luz de los hechos, a la luz del planteo que se mantiene firme del decreto del OPP, de eliminación de puestos de trabajo, de las privatizaciones que van a venir y se van a profundizar, y con respecto también a la rebaja salarial planteada y acordada por parte de la burocracia del PIT-CNT, se va a profundizar la lucha en el Uruguay. Lo que queda y lo que evidentemente hay que... Matías, te agradecemos
te pedimos que redondees, así le podemos dar el lugar que todos los compañeros puedan tener en la mesa. Sí, perdón, disculpen compañeros la extensión. Necesariamente vamos hacia un planteo de unificación de la lucha en todo el Uruguay. Creemos que hay posibilidades para avanzar en esto. De hecho, se ha demostrado en los hechos que la gente quiere movilizarse. Creemos que hay una interesante perspectiva para poder avanzar. Así que bueno, por aquí cierro, compañeros, muchas gracias. Bueno, Matías, muchas gracias.